un propósito, todo tiene un porqué. El que no conocemos puede ser posible, pero cuando estamos bajo el control de nuestro Señor, ciertamente todo tiene un propósito. Antes de empezar, vamos a rogarle al Señor que nos bendiga hoy en esta tarde, que nos hable con su palabra Él mismo, y que todo lo demás pues sea conforme a su voluntad. Señor y Padre, hoy en esta tarde, bendito seas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos honres con tu presencia en este lugar. Tu palabra nos dice claramente, Señor, que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Hoy somos más de 3, Señor. Deja descender, Señor, primeramente tu palabra, tu sabiduría, y danos de nuevo, Señor, inteligencia, sabiduría, para entender aún los más grandes misterios de tu palabra, Señor. Y sobre todo, háblanos conforme a tu voluntad y conforme a nuestras necesidades, Señor. Hoy, Señor, te rogamos que ates al enemigo y le eches fuera, porque si se le da la oportunidad, ciertamente quiere hacer de las suyas e interrumpir, pero Padre, no lo permitas. Úsame como tu instrumento, Señor, para que todo sea conforme a tu voluntad. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, reflexionaba hace unos días acerca de los dones, acerca de los ministerios, acerca del propósito por el cual hemos sido hechos. Primeramente que nada, siempre debemos tener muy en claro que la obra no es mayor que la perfección. La obra es un instrumento para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Qué quiere decir esto? Que alrededor del mundo muchos creen que el predicar, que el compartir, que el llevar la palabra es el propósito por el cual nos puso Dios sobre esta tierra. Y ciertamente es un propósito, pero no es el propósito mayor. El verdadero propósito por el que nos puso Dios sobre esta tierra, o por el cual nos hace el llamado, es para que seamos perfeccionados. Más claramente dice el Señor, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. ¿Para qué nos manda Cristo a predicar? ¿Para qué nos manda Cristo a aprender los buenos frutos espirituales? ¿Para qué nos manda a Cristo a dar testimonio de lo que fuimos y de lo que somos? ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados. ¿Para qué tenemos que practicar en los frutos espirituales? ¿Cuáles son los frutos espirituales? Gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad. Todos esos frutos espirituales Dios nos manda a que los practiquemos. ¿Por qué? Porque es necesario que cada uno de nosotros sea perfeccionado. Y yo lo he dicho en predicaciones anteriores, si de mi opinión consistiera decir, ¿puede uno ser como Cristo? Yo fácilmente diría que no, porque Cristo es Dios, y yo no puedo ser como Dios. La esperanza y el milagro está en que el mismo Señor Jesús dijo que nosotros debemos ser como Él. Dice Él, imítenme a mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. Como yo soy manso y humilde de corazón, así ustedes imítenme. Y más aún, dice el Señor Jesucristo, que las cosas que Él hizo sobre la tierra, esos grandes milagros, esas grandes obras, vosotros también las harán, y aún mayores, dice la palabra. Y cuando el Señor dice que nosotros seamos perfeccionados en los ministerios, en los dones, ¿para qué? Para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, quiere decir que va a llegar un momento en el que podamos llegar a la perfección. Obviamente, hermanos, la perfección no consiste en un esfuerzo terrenal,
ciertamente debemos esforzarnos. Pero si no encontramos la espiritualidad en ese esfuerzo, si no tenemos la comunión con Cristo en ese esfuerzo, pues va a ser un esfuerzo en balde. Simple y llanamente va a ser un esfuerzo en balde. Por eso dice la palabra, esforzaos. Pero también nos dice que estemos siempre en la búsqueda de nuestro Señor grande y poderoso. ¿Cómo lo dice? Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dice Juan capítulo 14, versículo 15 de la palabra del Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. 14, 15. Dice la palabra del Señor, clara y sencillamente. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Miren, hermanos, cuando yo conocí de la palabra del Señor por primera vez, tenía alrededor, sinceramente conforme pasan los años ya se me va olvidando, pero más o menos tenían que entre 10 y 12 años cuando conocí de la palabra del Señor. Y no crean que me convertí al Señor o que quise conocer del Señor porque decía yo, ay, el Señor, qué bonito es el Señor y yo quiero seguir al Señor, porque eso sería lo hermoso, lo esencial, lo bueno. Que nosotros nos acercáramos a Cristo de primera mano porque dijéramos, ay, yo amo a mi Señor, porque he leído su palabra y me he dado cuenta de que le amo mucho. Lastimosamente no es así. Yo cuando conocí a la edad de 10 y 12 años, cuando conocí de Cristo fue porque tuve miedo. Tuve miedo de que me iba a ir al infierno. Esa es la verdad. Yo tuve miedo de que me iba a ir al infierno. Por eso, el día que yo me arrepentí por primera vez, yo le dije al Señor, yo estaba temblando en mi cama. Yo estaba temblando, sudaba frío, no podía dormir, porque yo en ese momento tuve una confrontación de pecado que decía, yo me voy a ir al infierno. Porque cuando el Señor te confronta con tu pecado, nadie te tiene que decir nada. Nadie te dice nada para empezar, nadie te dice nada. Tú solito te das cuenta, dices, que ese soy yo. De antemano, hermanos, y esa es una aclaración que hemos hecho infinidad de veces y lo volvemos a hacer. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, no venimos pensando en nadie, no venimos señalando a nadie. Hermanos, seguro le vinieron a contar, no me contaron nada, yo no sé nada. Lo que traemos es lo que viene en la palabra del Señor y lo que el mismo Señor nos ha dado, nada más. Si uno tiene una confrontación de pecado es porque uno tiene la conciencia y esa conciencia trabaja y no te deja descansar hasta que tengas esa paz mental. Entonces tenía dos grandes pecados que en su momento para mí eran dos grandes pecados que decía yo, estos me los tengo que quitar. El primero era que cuando yo era aún más niño todavía, yo administraba el negocio de los pollos, yo vendía el pollo vivo, yo vendía y yo recibía el dinero. Y yo recuerdo que aunque no recuerdo que fuera mucho, ciertamente yo tomaba dinero. Era dinero de mi papá. Y pues me iba a comprar cosas y me compraba mis golosinas, me compraba lo que me gustaba. Y como eran 5 pesos, 10 pesos... Decía yo, no pasa nada, 5 pesos, 10 pesos. No se va a dar cuenta, no lo va a contar y van a faltar 5 pesos. Ese era mi pensamiento mundano, Fíjense nada más. ¿Cómo se justifica uno? Porque en mi mente yo sabía que estaba mal, pero me lo justificaba diciendo, no se va a dar cuenta.
5 pesos, 10 pesos, no se va a dar cuenta. Para ese momento yo no conocía de Cristo, hermano. Yo creo que fue 2 años después de eso, que viene el hermano Hilario, nos predica de la palabra del Señor, y él viene la palabra y me confronta de pecado. Y digo, no puedo descansar, esto no me deja tranquilo. Como niño, hermano, como niño, porque uno piensa que como adulto, es como que ya uno reflexiona. No, hermano, aunque sea uno niño, si ya es consciente de lo bueno y lo malo, ya es consciente del bien y del mal, uno ya está confrontado por el pecado. Y para mí era un problema demasiado grande, hermano, porque ¿cómo vas a tu padre, a tu madre, y le dices que yo les robaba dinero? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermano, decirle a tu papá, a tu mamá que yo te agarraba dinero! No, era inimaginable para mí decir, prefería yo quedarme callado y que nunca se enteraran, pero no podía dormir, hermanos, tenía miedo porque yo me iba a ir al infierno. Esa era la realidad. Porque le ama, ¿no? Porque me enamoré de Cristo y no había pecado en mí, pero yo me enamoré de Cristo. Y no es así, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dios no se equivoca, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tuve miedo y así, hermanos, yo todavía lo recuerdo. Ahorita fresquecito en mi memoria está. Cuando me acerqué, voz temblorosa, todas mis manos y mis pies fríos. No hacía frío, pero yo sentía frío en mis manos y en mis pies. Todo temblorosín. Ahí voy delante de mi papá, mi mamá, a decirles que yo les había robado dinero. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá para ese momento ya habían conocido la palabra del Señor. No fueron tan duros conmigo, me perdonaron. Pero hermanos, cuando por fin le dije a mi papá eso y me perdonaron, miren, así en mi cama caí, fresquecito. Y dormí como nunca había dormido, hermanos. Y había otro pecado más, que les decía, yo tenía dos pecados que para mí me eran muy grandes. Resulta que en su momento yo me había robado una gallina de una señora. Fíjense cómo justifica uno el pecado, hermanos, porque tal vez pudiera ser que nosotros así hacemos también y no nos damos cuenta. Había una gallinita chiquita, que todavía no era gallina, sino pollita. Y dije yo, pues está ahí en la calle, no es de nadie. Y como que la empujé para que entrara ahí a la casa, ¿no? Pues ya, se quedó en mi casa. No conocía de Dios para ese momento. Pero en mi mente yo justificaba, decía, no, pues ya se metió y ahí come y ahí se queda. Ya creció, ya tuvo pollitos, ya puso huevos, ya es mía. Pasa el tiempo, conozco de Cristo y a mí me aquejaba ese pensar de que esa gallina yo la había robado. Con mente de niño, hermano, para mí me aquejaba. Para mí era una confrontación de pecado. Yo fui con toda la vergüenza del mundo, hermanos, a la casa de la señora, a decirle que me había robado su gallina. Para mi suerte, o gracias a Dios, la señora no hablaba muy bien el español, hablaba dialecto. Entonces no sé si me entendió bien, pero hubo de dos, o me entendió y me perdonó y yo le resarcí lo que costaba la gallina, o ella pensó que le estaba comprando la gallina y yo se la pagué. El caso es que ese pecado que a mí me quejaba, yo fui liberado, hermanos, a la edad de 10, 12 años. Yo sé que estas cosas a ojos de un adulto pueden parecer cosas insignificantes, cosas pequeñas, cosas que no son tan difíciles de enmendar. Pero, hermanos,
ante los ojos del Señor, hasta el más anciano de nosotros es un niño. Ante las eras, siglos y milenios que ha vivido nuestro Señor, hasta el más viejo de nosotros es un niño. Y nuestros problemas ante los ojos del Señor son problemas de niños. Y no subestimemos, hermanos, lo que para el niño es difícil, para nosotros es fácil. Y lo que para nosotros es difícil, para Dios es fácil. Entonces, cada uno conforme a sus concupiscencias es probado. Algunos más, algunos menos. Pero cada uno es probado conforme a sus concupiscencias, conforme a sus debilidades. Nadie se queje de lo que le tocó, porque Dios es justo en ese aspecto. Al que le da más, le pide más. Al que le da menos, le pide menos. Al que le da más, tiene que trabajar más. Y al que le da menos, tiene que trabajar menos también. Entonces no envidiemos al que Dios le dio más, porque ciertamente le pedirá más. Y el que le dio más no envidia al que le dio menos, porque trabaja menos, porque ciertamente él recibió más. Hay una palabra que me queda muy consciente en mi mente, dice el Señor: ¿quién contenderá? ¿Quién se atreve a contender contra Dios? ¿Qué vaso le dice a su Creador: ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué me hiciste así? ¿Qué vaso le dice al Creador: yo no quería esa forma, yo quería tener esta forma? Nadie, hermanos. Ante los ojos del Señor no somos más que eso, un vaso útil, que Él puede tomar, Él puede dejar, que Él puede crear y puede destruir a su voluntad. Pero ahí estamos nosotros, tercos, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Y hermanos, eso es el camino a la perdición. Volvemos al principio. Yo no conocí a Cristo porque le amara. Yo conocí a Cristo porque tuve miedo, hermanos. Y no está mal. No está mal, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero después de eso, hermanos, si nosotros no hacemos algo para salir de ahí, nos vamos a quedar atrapados en un estancamiento espiritual. Quiere decir que ya no vamos a crecer. Y lo hemos comentado con anterioridad: el que se estanca en su crecimiento, ahí se queda. Y está condenado a repetir el mismo pecado una y otra vez. Debemos evolucionar, debemos seguir, debemos caminar hacia adelante. ¿Hacia qué? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero no es el final ni el intermedio. Lo que sigue, hermanos, es: si me amáis, guardad mis mandamientos. En una ocasión, unas personas le preguntaban al Señor Jesucristo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Obviamente esas personas no lo preguntaban por buenos. Querían de alguna manera confrontar a Cristo y que se equivocara en sus palabras. Pero el Señor, en su vasta sabiduría, le responde: el grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el primer grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, no es coincidencia, hermanos. No es coincidencia que el Señor y Padre nos esté pidiendo una y otra vez: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. La prioridad de un cristiano es Cristo. ¿Saben qué significa cristiano, hermanos? Cristiano significa seguidor de Cristo. El que acompaña a Cristo, el que va con Cristo. Ese es cristiano. ¿Por qué empezaron a llamar cristianos a los antiguos seguidores de Cristo? Porque iban con Cristo. Por eso les empezaron a llamar cristianos, porque acompañaban al Señor en sus viajes.
Un verdadero cristiano tiene a Cristo en primer lugar, hermanos. No es fácil, y no vamos a subestimar este asunto, no es fácil. Porque cuando uno quiere conocer de la palabra del Señor, todos se oponen. Todo el mundo se opone. Si el mundo no se opone, hay algo mal ahí, hermanos. O algo no estamos haciendo bien, porque ciertamente, miren, yo les puedo asegurar que una persona que antes era del mundo y quiere conocer de Dios, pareciera que todos se ponen en contra. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, es el enemigo detrás. No va a dejar que seas liberado de las cadenas del pecado. Excusas básicas que vienen, porque viene de la familia primero, No, es que tú antes convivías con nosotros, ahora ya no. No, ¿y cuáles eran sus convivencias? La tomadera, la borrachera, la fumadera, esas eran sus convivencias. Los bailongos y que los problemas. Bueno, no, es que ya no convives con nosotros. No es que ya no hablas con nosotros, no es que ya no bromeas con nosotros, no es que ya no estás con nosotros, ya nos haces las locuras que hacíamos antes, ya no las hacemos. Bueno, te volviste tolongo. Luego dice, la palabra tolongo significa tonto. Yo les aseguro, hermanos, que la gran parte de la población que usa la palabra tolongo ni siquiera sabe qué significa. Ni siquiera sabe qué significa y aún así lo usan. Y ciertamente lo usan como insulto y lo es. La palabra tolongo significa tonto. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que no os sorprendáis si el mundo os aborrece. Porque a mí me aborrecieron primero. El mundo se va a oponer, hermanos. La familia, los amigos, todos se van a oponer. ¿Por qué? Porque vas a cambiar tus hábitos, porque vas a dejar de hacer las cosas que antes hacías, las cosas malas, obviamente, las vas a dejar de hacer. Y el mundo se va a oponer de manera muy extraña, porque tú dices, ¿por qué ahora que quiero hacer el bien no les gusta? Extrañamente, nunca, si tú te lo pones a pensar antes, no se hubieran quejado. Pero ahora que quieres cambiar tu vida, no les gusta tu forma de ser, no les gusta lo que tú sigues, no les gusta lo que quieres cambiar. No te sorprendas. Yo te lo estoy diciendo ahorita porque como testimonio conozco a todos los hermanos que han pasado por la misma situación y parece que es fidedigno esto. Va a pasar. No se esquiva. Pasa a fuerza. Porque la palabra del Señor dice que los enemigos, los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Y tú vas a decir, pero no estoy haciendo nada malo. Sí, no estás haciendo nada malo y aún así no les va a gustar. No les va a gustar. Pero no os sorprendáis, porque el Señor ya nos ha preparado para eso. Y aquí viene verdaderamente lo que viene importante de este pasaje, hermanos. Si me amáis. Debemos aprender a amar a Dios. ¿Por qué no podemos amar a Dios? Hermano, yo llevo 2, 3 años conociendo la palabra del Señor. He escuchado las predicaciones, pero no me puedo enamorar de Cristo. ¿Por qué? Porque tú estás ahí en presencia, pero tu mente está en otro lado. Porque tú estás ahí sentado. Porque tú asistes los jueves, los domingos, y estás ahí puntual. Pero todo lo que escuchas no lo asimilas, sino que lo rechazas, te saturas y no lo aprovechas, no te alimentas de la palabra del Señor. Y hermano, ¿cómo puedes tú enamorarte? ¿Cómo puedes tú ser amigo? ¿Cómo puedes ser tú hijo de alguien que no conoces? ¿Cómo puedes tú tener amistad con alguien que no conoces? ¿Cómo puedes tú decir, ese es mi mejor amigo, y no conocerlo? Es necesario que uno tenga la convivencia con el Señor. Miren, hermanos, hay una carrera que se llama teología. Es el estudio de la Biblia, de la palabra del Señor.
Y esos teólogos escudriñan la palabra y yo les aseguro, hermanos, que en sabiduría saben más que nosotros. Han leído la palabra infinidad de veces y aún así no conocen a Cristo. Aún así no entienden lo que Dios busca para cada uno de nosotros. Porque la palabra del Señor no está para analizarla de forma material, terrenal, sino espiritual. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, pregunta fácil. Si tú tienes un hermano, un hijo, un padre, y tú sabes que él tiene algo que le afecta muchísimo, que es su debilidad, que es algo que le entristece muchísimo a él, ya sea un hijo, un hermano, un padre, ¿tú lo dañarías a propósito? ¿Tú le infringirías una herida a propósito con eso, algo que tanto le entristece? ¿Por qué no? Porque le amas. Dios abomina el pecado, hermanos. Dios le duele en su corazón que nosotros estemos en pecado. Y aún así persistimos en él. ¿Por qué? Porque no le amamos tanto como Él nos ama a nosotros. Ese es sencillo. Así de sencillo es el amor de Dios. Dios nos ama sobremanera. Pero nosotros no nos damos el tiempo de enamorarnos, de amar a Cristo. Y eso hace que incurramos en pecado sabiendo que a Dios no le agrada. Antes de que viniera el diluvio sobre la tierra y el arca de Noé fuese cerrada, hubo un momento de un pecado tan grande, que cuando el Señor vio eso sobre la tierra, sobre la gente, sobre el hombre, sobre la mujer, dice la palabra del Señor, que le dolió en su corazón. Al Dios de los cielos le dolió en su corazón que su creación persistiera en la maldad y se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra. Así de abominable, así de doloroso es para el Señor que nosotros persistamos en el pecado. Ahora, cuando tú no amas a nadie, pues obviamente no te importa lo que le pase, no te importa lo que sienta, no te importa. Al Señor sí le importa lo que tú, lo que yo, lo que nosotros sentimos. Pero nosotros a veces no le amamos lo suficiente y no entendemos. No pensamos en Él. No pensamos en lo que Él haría, en lo que Él piensa, en lo que Él quiere de nosotros. Porque no le amamos. Porque si le amáramos, guardaríamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos, hermanos? Son muy sencillos, son buenos. En ningún mandamiento de la palabra del Señor nos pide algo que requiera que nosotros demos un esfuerzo garrafal, extraordinario, doloroso, algo que nos haga daño. Para nada, hermanos. Ninguno de los mandamientos nos pide algo así. Antes bien, cada uno de los mandamientos del Señor son para que nosotros tengamos paz. Así. Dice el Señor, quitad de vosotros toda raíz de amargura. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros estemos nuestra mente en caos, que andemos en paz, que andemos felices, que andemos gozosos. Si nosotros andamos amargados, no podemos estar felices. Si nosotros andamos en ira, en contienda, en disensión, en odio, no podemos dormir tranquilos, no podemos estar en paz. Dice el Señor, todas esas cosas, quítalas de ti, arrepiéntete, pide perdón y perdona. Así, hermanos, primero, arrepiéntete, pide perdón a Dios. Después,
Tú pide perdón a quienes has ofendido y después perdona a quienes te ofendieron. ¿Tú por qué piensas que te pide el Señor todas esas cosas? Primero que nada porque aborrece el pecado y segundo de todo porque es necesario para que tú puedas estar en paz. Por eso la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ciertamente la confrontación de la verdad y el pecado nos hace libres. Nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos da benignidad, nos da templanza, nos da paciencia, mansedumbre. Todos esos buenos frutos espirituales son intercambiados por todo eso malo que antes vivía en nosotros. Vamos a ir a la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿11 qué? 13, 11. Primera de Corintios 13, 11. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Cuando habla el Señor de que ahora vemos oscuramente, ustedes saben, hermanos, que Dios no puede ser visto con ojos humanos, pero tenemos la fe. Entonces dice, ahorita vemos en espejo oscuramente, no tenemos la claridad para ver, pero va a llegar el momento, dicen, en que vamos a ver cara a cara. Dice, y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Vamos a ver al que nos conoce desde el principio. Lo veremos cara a cara, dice el Señor. Y entonces, y ahora permanecen la fe, muy importante, la esperanza también y el amor. Pero de estos tres, dice el Señor, que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor nos mueve hacia las buenas obras, porque el amor impide que nosotros hagamos pecado, porque si amamos a Cristo jamás infringiríamos en algo que le haga daño, en algo que le sea doloroso, en algo que a Él no le agrada. Así de sencillo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. De la palabra del Señor. Ya para terminar, dice, Primera de Pedro 4, 8. ¿Lo tenemos? Cuatro, 8. Dice la palabra, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
cada uno según el don que ha recibido. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, cuando habla de que cada uno recibe un don diferente. Como les decía al principio, algunos comparten, otros predican, otros dan testimonio y otros ayudan, y diferentes ministerios, dones, que no importa cuál recibamos, lo importante es que lo apliquemos en nuestra vida. Pero sin importar qué recibamos, dice el Señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en palabras sencillas, no parece muy difícil, pero es complicado. Sí lo es, hermanos, porque llevamos arrastrando, ese es el principal problema, llevamos arrastrando años de pecado. ¿Y cómo hacemos para desacostumbrarnos a algo que ya llevamos demasiado tiempo viviendo? Es difícil, no es fácil, no imposible, porque ciertamente esto no es de hombres, es de Dios. Entonces, nosotros nos vamos a arrepentir, pero se lo vamos a pedir al Dios de los cielos, porque es el único que tiene poder para vencer. Solos no. Mira, hermano, si yo en su momento lo intenté, como cambiar por mi cuenta, como esforzarme yo mismo, sin pedirle al Señor, porque en mi ignorancia, hermano, yo sentía que Dios no existía. Entonces yo sentía, Dios no existe, pero lo que dice es bueno, decía yo. Entonces yo intentaba hacerlo en mis fuerzas y fallaba estrepitosamente, porque nosotros solos no podemos. Me esforzaba y volvía a lo mismo y nada más no podía, hermanos, no podía persistir. Fue cuando entendí, hermanos, mucho después, la verdad, entendí que así no funcionaba. Yo quería de alguna manera tener eso que dice mucha gente, ver para creer. Y ese era un error, porque Dios no se ve con los ojos terrenales. Y nunca lo iba a ver. Y como no estaba yo dispuesto a vivir la vida cristiana, pues seguía atrapado en lo terrenal. Hermanos, nadie va a vivir por ustedes el cristianismo, y yo les diría que no permitan que nadie lo viva por ustedes. Ustedes vivan cada uno en lo personal. Busque de Dios como si nadie más lo hiciera. Busque de Dios como si fuera una competencia. Busquen de Dios como si fuera, y no como si fuera, como es la última esperanza, hermanos. Búsquenlo así. Que nadie más lo viva por ustedes, porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar así. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos ministre hoy en esta reunión. Padre, venimos ante ti, Señor, rogando que envíes
guiarnos, para que sea nuestra luz en este camino que a veces es oscuro, para que tengamos el poder para vencer, para que tengamos la voluntad. Dice tu palabra que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero eso es para los que están dispuestos. Y hoy, Señor, yo estoy dispuesto. Y todo aquel que esté dispuesto hoy en esta tarde, Señor, recibe delante de tu presencia. Te lo rogamos. Séame, Dios, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Enséñame, Dios, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. En tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo, Jehová, soy tu siervo. Enséñame, Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Señor. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. En tu nombre, oh Jehová, vida me darás, vida me darás. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Porque yo, Jehová, soy tu siervo, porque yo soy tu siervo. Enséñanos, Señor. Sabemos que tú nos estás esperando con los brazos abiertos. Esa es la esperanza que tenemos en ti, Señor. Sé que nos lo merecemos y sé que hemos sido demasiado malos hijos, Señor. Y ahora sí, Señor, tú nos estás dispuesto a recibir. Por eso, Padre, es que, cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? Si tú has sido tan bueno conmigo. Yo he sido malo y tú has sido bueno, Señor. Por eso te exalto, mi Señor. Bien dice tu palabra, que nosotros te amamos a ti porque tú, Señor, nos amaste primero. Gracias, Señor, y en esta tarde, Padre, guarda esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder poner a obra en nuestra vida, Señor. Que podamos buscarte con libertad, que podamos tener esa comunión contigo, Señor. En todo tiempo y en todo espacio. Estas cosas te las pedimos en el nombre glorioso de tu
amado Jesucristo. Amén. Amén.